días, hermanos y hermanas. Vamos a dar comienzo a la predicación de la palabra del Señor y vamos a abrir nuestra Biblia en Ageo capítulo 2, versículos del 10 al 19. Esta predicación está titulada Una palabra de bendición. Una palabra de bendición. Y bueno, las bendiciones realmente nos gusta tenerlas, nos gusta deseárselas a otros. La palabra bendición pues es una palabra que es muy común, se usa mucho en el lenguaje cristiano, pero realmente dentro de la bendición pues hay un proceso de bendición. Es lo que aquí Ageo nos muestra en este texto. Todos queremos recibir las bendiciones de Dios. Un momento. Pero pocos somos los que estamos dispuestos a seguir el proceso por el que Dios quiere que pasemos para poder ser bendecidos por Dios. Y realmente esto es lo que vamos a ver en este texto. Este es un fenómeno que es el resultado de la caída en el Edén, de la caída que sufrieron Adán y Eva. Eso es un resultado de la independencia que quiere tener el hombre con Dios. Y no solo la independencia de los no creyentes, sino de los también creyentes. Porque no somos 100% seguidores del Señor Jesucristo. No somos 100%. Seguimos al Señor Jesucristo, pero muchas veces somos infieles en nuestro camino. Él siempre es fiel y misericordioso con nosotros, pero nosotros no. Vamos a hacer una oración y a comenzar el texto de hoy. Señor, venimos a ti pues con necesidad. Siempre te necesitamos. Siempre queremos ser ministrados por ti, escuchar tu palabra y que cambies, que sigas cambiando, que sigamos creciendo en tu gracia, en tu sabiduría, Padre. Porque nos damos cuenta, Señor, que en este mundo perdido, no hacemos nada sin ti, no hacemos nada sin tu santidad, no hacemos nada sin tu sabiduría. Queremos ser parte de tu cuerpo, queremos ser parte de tu iglesia y queremos edificar una casa santa, una casa con hijos tuyos, con hijos santos, Señor. Porque tu casa, Señor, se tiene que edificar con tu palabra, con tu santa palabra, con tu santa voluntad. Que ella impacte nuestro corazón, que ella impacte nuestra vida esta mañana para así darte la gloria, edificando tu reino, Señor. En nombre de Jesús, amén. Vamos a hacer la lectura, Ageo capítulo 2, versículos del 10 al 19. A los 24 días del 9º mes, en el 2º año de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: Así ha dicho Jehová de los ejércitos, pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo: Si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan o vianda o vino o aceite o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes diciendo: No. Y dijo Ageo: Si un inmundo a causa del cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: Inmunda será. Y respondió Ageo y dijo: Así es, este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová, y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrece
es inmundo. Ahora pues, meditad en vuestros corazones. Desde este día en adelante, antes que ponga piedra sobre piedra en el templo de Jehová, antes que sucediesen estas cosas, venía al montón de 20 efas y había 10. Venían al lagar para sacar 50 cántaros y habían 20. Os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo, con toda obra de vuestras manos, mas no os convertisteis a mí, dice Jehová. Meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del 9º mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová. Meditad pues en vuestro corazón. No está aún la simiente en el granero, ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol del olivo ha florecido todavía, mas desde este día os bendeciré. El Señor bendiga su palabra. El mensaje de Ageo han pasado ya desde el primer mensaje, desde el primer capítulo, han pasado 4 meses desde los mensajes del primer capítulo. Y desde el segundo capítulo, versículos del 1 al 9, a este mensaje han pasado 2 meses. La profecía de Ageo, pues como vemos, él las cita muy bien, las fecha muy bien. Dice que a los 24 días de noviembre del 9º mes, en el 2.º año de Darío, vino palabra de Jehová. Por esto sabemos que estamos en esta fecha. El mensaje de Ageo que tenemos en el día de hoy lo podemos dividir en 2 secciones. En la primera de ellas encontramos 2 preguntas. 2 preguntas en el versículo 12 y 13. 2 preguntas que Ageo hace a los sacerdotes del templo. El mensaje va totalmente dirigido a los sacerdotes del templo porque eran los líderes espirituales, los líderes que dirigían el pueblo de Dios, pero también trata a todo el pueblo. Dios le pregunta a los sacerdotes que ellos eran los encargados del templo porque eran la autoridad humana que había puesto Dios para dirigir la construcción del templo. Los sacerdotes les tocaba discernir entre lo sacro y lo profano. Tenían que discernir entre lo que era puro y lo que era contaminado. Los sacerdotes tenían una responsabilidad para dirigir al pueblo en el templo y en su adoración al Señor, en su santidad. Así que tenemos la primera parte de este mensaje hasta el versículo 14. Tenemos una advertencia por la impureza del pueblo. Versículos 10 al 14, donde Ageo propone 2 preguntas relacionadas con la ley ceremonial. 2 preguntas que van dirigidas a esta ley. Esta ley ceremonial dirigía la forma de adoración y la santidad que tenía que tener el pueblo de Dios. Para pasar más tarde a dar una aplicación para que este pueblo sea conducido de maldición a bendición. Versículos 15 al 19. Como hemos dicho, desde el versículo 10 al versículo 14 vemos 2 preguntas sobre la ley ceremonial del templo y después veremos cómo Ageo aplica estas 2 preguntas a la vida espiritual del pueblo de Dios, de los constructores del templo, de los que estaban edificando el templo de Dios, de todos aquellos que estaban trabajando en su obra. Vemos en esta primera sección una advertencia a la impureza del pueblo. Leamos el versículo 12. Si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa y con el vuelo de ella tocare pan o vianda o vino o aceite o cualquier otra comida, será santificada
Y respondieron los sacerdotes y dijeron, no. Esta pregunta acerca de la ley ceremonial pues estaba hecha por Ageo a los sacerdotes, pero vemos en el versículo 11 que era de parte de Dios. Y esta pregunta era una pregunta que se llama una Torah. Le estaba diciendo, hazme una Torah, hazme una interpretación de la ley, porque no tenemos en este momento ningún texto, hazme una interpretación de la ley, a ver si lo que estamos haciendo es correcto o no, si lo que está haciendo el pueblo es correcto o no. Y esta decisión oral, como la establece el libro de Deuteronomio, es la siguiente. Lo que dice la pregunta es, si un trozo de carne consagrada, que debería ser entregada de ofrenda por el pecado, era una carne que llevaban los sacerdotes, carne que había sido apartada, había sido consagrada para sacrificio por el pecado, la llevaban en las vestiduras, en el bolso de su vestido, en sus faldas. Y normalmente ellos llevaban estos vestidos, esta carne o cualquier otra cosa que tocara esta carne será santificada, y los sacerdotes respondieron lo que dice la ley, respondieron que no, por supuesto que no. En concreto, la pregunta fue así: si esta carne santificada tocaba otra cosa, sea pan o vianda o vino o aceite, ¿podría la carne santa pasar su cualidad santa al objeto que tocaba? En otras palabras, ¿podría transferirse la santidad de una sustancia a otra? La Torá de los sacerdotes acerca de esto, de la ley, decía la ley de Moisés que no puede transferirse la santidad, por supuesto que no. La santidad es personal, no puede transferirse, no puede pasar de una cosa a otra. También lo encontramos, como se puede decir de otra manera, si tengo algo limpio, al tocar otra cosa sucia, ¿se vuelve limpia? ¡Wow! ¡Qué buena idea! ¿Cómo nos gustaría tener un montón de ropa sucia, que la tocara algo limpio y se convirtiera en limpia? Pero esto es imposible. Una cosa santa puede transferir su santidad a otra cosa por el mero hecho de hacerlo, por el mero hecho de tocarlo. No, por supuesto que no. Por supuesto que no. Claro que no, los sacerdotes respondieron bien a la pregunta de Ageo. La segunda pregunta que encontramos en el versículo 13 dice: y dijo Ageo, si un inmundo a causa de su cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, inmunda será. Inmunda, contaminada será. Esta es la pregunta muy parecida a la anterior. Las palabras aquí, inmundo, es contaminado, algo contagioso, algo contaminado, algo que tiene alguna enfermedad, algo que está podrido y puede pasar su pecado a otra cosa. La pregunta que vemos aquí es que algo impuro, algo contaminado, toca algo que no lo es, ¿le podrá pasar la impureza o la infección? Y los sacerdotes dijeron, sí, claro que le puede pasar. De acuerdo con la ley mosaica, el contacto con un cadáver causaba un alto grado de contaminación. Semejante acción impedía a las personas tomar parte de la adoración al Señor, o sea, no se podía tocar un cadáver. Y incluso habían personas que estaban echadas fuera del campamento por un tiempo, hasta que habían sido santificados otra vez, habían sido limpiados por los sacerdotes y podían volver. La Torá de los sacerdotes estaba bien fundamentada en la palabra de Dios, y la decisión de los sacerdotes oral aquí también. Estas dos preguntas son bastante importantes.
Y las he reiterado, las he vuelto a decir para que queden bien claras, para que se puedan entender bien. Tenemos que entender bien estas preguntas porque más adelante, un poco más adelante, van a tener unas implicaciones para el pueblo judío y también para el pueblo de Dios en el día de hoy. Van a tener implicaciones para nosotros, porque muestran las realidades espirituales de nuestra vida. De la vida, muestran esta realidad espiritual. Ageo trató dos grandes principios que todavía siguen vigentes en el día de hoy. El ambiente adecuado, el lugar limpio, un lugar santo, las buenas compañías, no son suficientes para hacer el cambio necesario que necesita el hombre. No es suficiente. Una persona no puede pasarle la santidad a otra persona por el mero hecho de estar junto a él. Puede ser en el culto, puede ser en tu casa, puede ser, no sé, en muchos sitios. No puedes pasarle la vida de santidad, no se puede. Algunos sociólogos modernos afirman que con tal de mejorar su ambiente, un individuo es capaz de cambiar automáticamente. O sea, si coges una persona violenta, una persona problemática, la pones en un lugar donde es más pacífico, donde está mucho mejor el modo de vida, la persona puede ir cambiando. Pero nosotros sabemos que ellos se equivocan. Se equivocan porque no se puede transferir la santidad, no se puede pasar la santidad. Quizá pueden cambiar externamente, pueden cambiar su forma de hablar, pueden cambiar su forma de actuar, pero nunca podrán cambiar su corazón. El corazón estará igual que estaba al principio. El principio se nota en la siguiente ilustración. Si hay una manzana, tenemos un cesto de manzanas, y hay una manzana en una canasta llena de manzanas. ¿Pueden las buenas comunicar su condición a una que está podrida? No, por supuesto no pueden. Este es una ilustración que explica el versículo 13. Por otro lado, los psicólogos, los sociólogos tienen alguna razón porque inconscientemente están de acuerdo con la Biblia. Inconscientemente, cuando dicen que las malas influencias sí contaminan. Las malas influencias sí contaminan. Lo inmundo, o sea, el muerto inmundo sí contamina. Las malas influencias contaminan, en este caso, a lo que está limpio, a la santidad. Ellos no ofrecen una solución adecuada al problema principal del hombre, su rebelión con Dios. Pero sí entienden que un ambiente malo es contagioso. Un ambiente malo es realmente malo para la vida. Regresemos a la canasta de manzanas. Y las buenas no afectan a la mala. Pero la mala sí puede afectar a las buenas. El principio que tenemos en el versículo 14. La santidad no es transferible. La santidad no se puede pegar, no se puede traspasar, no se puede comunicar. La santidad no es, pero la inmundicia, el pecado, sí. Sí. La inmundicia y el pecado se puede contagiar, se puede pasar. Ahora bien, ¿por qué esto es importante para nosotros? ¿Por qué estos principios son importantes en el día de hoy para nosotros? Miremos nuestras Biblias y veamos cómo el profeta Ageo pone en contacto estos principios fundamentales con la vida espiritual del pueblo. Con el fin de conducirlos de maldición a bendición. Versículo 14.
Y respondiendo Ageo y dijo, a las afirmaciones que decían los sacerdotes, respondiendo Ageo y dijo, así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová, y asimismo toda obra de sus manos, todo lo que ofrecen es inmundo. O sea, todo el trabajo, todo el esfuerzo, toda la dedicación que habían sido llamados desde un principio, se habían vuelto al Señor, se habían arrepentido, según el texto, se habían puesto a construir el templo, todo este esfuerzo era inmundo, no era agradable al Señor. ¿Por qué? Decimos, ¿por qué? ¿Esto por qué estaba ocurriendo? Estaba ocurriendo porque realmente en esta edificación ellos tenían corazones sucios, corazones que no eran sinceros, corazones que no estaban realmente expuestos al Señor, que estaban haciendo cosas por Dios, estaban haciendo obras en su casa, pero no tenían corazones que realmente agradaban al Señor. Fijémonos de qué manera se dirige Ageo al pueblo en el versículo 12. En el versículo 12 dice, este pueblo, no está diciendo mi pueblo o el pueblo de Jehová. Está diciéndole despectivamente este pueblo. Y vemos el descontento, la desaprobación que muestra el Señor por la desobediencia que tenía el pueblo. El pueblo estaba trabajando, vuelvo a repetir, el pueblo trabajaba en la obra de Dios, pero realmente eran unos desobedientes. Eran unas personas que realmente no tenían realmente la mirada puesta en la adoración del Señor, el por qué estaban trabajando para su obra. Si venimos con un corazón impuro, con falta de sinceridad, si venimos delante del Señor con un corazón realmente sucio, con un corazón que no se ha sincerado a Él, un corazón que no se ha abierto a su voluntad, realmente, aunque estemos trabajando en su obra, aunque estemos dando todo nuestro esfuerzo, dando toda nuestra vida a la obra del Señor, para el Señor es algo aborrecible. Él rechaza la obra en su casa santa de personas que realmente no son santas. No son santas. Así Dios, a Dios no le podemos engañar. Al Señor no le podemos engañar. Nos podemos engañar entre nosotros, por supuesto, porque las apariencias engañan del todo, engañan mucho. Pero al Señor no le podemos engañar. Y el Señor quiere una obra santa en este tiempo. Una obra santa, una casa santa con personas santas que edifiquen su reino. Quizá pensamos que estamos poniendo todo nuestro esfuerzo, todo nuestro empeño, todas nuestras ganas en la obra del Señor. Quizá tenemos un ministerio exitoso, quizá tenemos un ministerio en la iglesia, o quizá estamos mejor mirados por los líderes de la iglesia que otros hermanos. Quizá estemos trabajando en un lugar de importancia en la iglesia, pero no estamos agradando al Señor si vivimos arrastrados con un corazón impuro. Un corazón impuro, y ese es el fundamento de la edificación de la iglesia de Dios. Es el fundamento que tenemos que tener presentes todos.
Si queremos que la obra de Dios siga adelante y sea gloriosa para su nombre, tenemos que edificarla con un corazón limpio, con un corazón que se acerque a Él, un corazón que confiese los pecados, un corazón que confiese quién es Él delante de Dios, un corazón limpio. La pregunta que podemos hacernos aquí: ¿por qué estamos sirviendo al Señor? ¿Por qué estamos sirviendo al Señor en su iglesia? ¿Es por tener una apariencia? ¿Es por aparentar algo? ¿Es porque los otros nos vean mejor? ¿O es una forma de vida la cual hemos adoptado? Una forma de vida que está bien, que es una forma totalmente diferente a la forma que teníamos antes, que teníamos otros amigos, nos relacionábamos con gente en otros sitios, en otros lugares. ¿Es por esto? Si es por esto, nos equivocamos. Estamos equivocados. Si pensamos que por nuestras obras externas estamos más cerca de Dios, nos engañamos y nos equivocamos. Para nada sirve servir a Dios y tener un corazón alejado de Él. Para nada sirve. Para nada. Para nada. Eso al Señor no le importa en absoluto. Y has dado todo tu esfuerzo para el Señor, que quieras levantar la iglesia, que quieras enseñar, que quieras presidir, que quieras pasar el PowerPoint, que quieras tocar en el grupo de música. Para eso al Señor no le importa en absoluto. Le importa que tengas un corazón sincero, un corazón genuino, un corazón agradable a Él. Eso es lo importante, hermanos. Para nada sirve si tenemos un corazón alejado. Hay veces que invertimos mucho tiempo, me pongo yo como ejemplo, invertimos mucho tiempo en nuestra vida en estudiar la palabra, en leer libros, en saber cómo es mejor edificar la iglesia, qué concepto de eclesiología es mejor y más sano para llevar a los hermanos en la iglesia. Nos esforzamos en conocer el corazón de los hermanos, en aconsejarle, en alentarle. Nos esforzamos, invertimos muchas horas de tiempo. Pero hermanos, nada sirve. Esto no sirve de nada si no fluye dentro de tu corazón un corazón humilde y limpio. No sirve de nada. Estás perdiendo el tiempo, Cambia tu corazón. Medita, porque no sirve de nada. No sirve de nada si toda tu vida pública y privada es una vida que es transparente a Dios. Si es así, sí. Pero si no tienes una vida totalmente transparente a Dios, Él lo sabe, Él te ve, pero eres tú el que tiene que ponerse delante de Dios y ser transparente delante de Él. Una vida pública, una vida privada, transparente a la voluntad de Dios. Los hombres, ¿por qué? Si nosotros no hacemos esto, si no somos así, nuestro servicio va a ser sucio. Va a ser sucio delante de Dios. Los esfuerzos de los judíos en la reconstrucción del templo y sus sacrificios no eran aceptados por Dios. Ellos estaban construyendo, estaban haciendo sacrificios por sus pecados también, pero nada de lo que estaba haciendo agradaba a la voluntad de Dios. Agradaba a lo que Él había mandado, a la reconstrucción de su templo. Porque sus corazones no eran limpios delante de su presencia. La santidad que el pueblo de Dios necesita no lleva delante de ella las obras. La santidad que el pueblo de Dios necesita no está hecha por obras. No está hecha por obras.
La santidad es una obra espiritual, una obra del Espíritu de Dios dentro de tu corazón. Esta es la santidad. No está hecha por obra, no la marcamos en hacer cosas. Es una obra de Dios, una obra espiritual que entra en los corazones que se humillan y se entregan a Dios. Esta es la santidad que Dios demanda, la santidad que necesita la Iglesia del Señor. Y en esta primera sección hemos visto dos preguntas a los sacerdotes del templo, que nos muestran una advertencia a la impureza del corazón del pueblo de Dios. La obra que agrada a Dios es aquella que proviene de un corazón puro y sincero. No me cansaré de repetirlo porque esto quiero que quede claro. La obra que agrada al Señor es la que proviene de un corazón puro y sincero. Pero la profecía de Ageo no nos deja aquí, no nos deja en este texto. No termina aquí. Ahora veremos cómo desde el versículo 15 al 19 el pueblo judío en este texto es conducido de maldición a bendición. Fijemos en el versículo 15. Ahora pues, meditad en vuestro corazón, desde este día en adelante, antes de que ponga piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Estaban edificando el templo, habían echado los cimientos, el fundamento del templo. Y antes de seguir trabajando, antes de poner piedra sobre piedra, dice el Señor, meditad en vuestro corazón. No dice como antes hemos visto en la Ageo que dice, meditad en vuestro camino. No. Es meditad en vuestro corazón. Meditad en vosotros mismos. Meditad en vuestro corazón. El pueblo es llamado a meditar en su corazón, no en sus caminos como antes se ha dicho. Como los cimientos ya habían terminado antes de continuar la edificación, Dios hace un llamado para que el pueblo judío reflexione y examine su corazón. Antes de continuar el trabajo de edificación del templo, el Señor está diciendo, antes de seguir trabajando en mi obra, antes tenéis que cambiar el concepto que tenéis delante de mí, el concepto que tenéis de religiosidad, de vida cristiana, de vida de hijos de Dios, de los llamados por Dios. Tenéis que cambiar ese concepto. El Señor les está diciendo, no hagáis nada y pararos un momento. No hagáis nada. Pararos y meditad. Pararos y meditad. En el momento de meditar, pensad en lo que habéis hecho. En lo que hace mucho tiempo habéis hecho en la obra del Señor. Meditad en ello. Y pensad por qué lo habéis hecho. Y en qué situación lo habéis hecho. Pararos y meditad. Este es un momento para que también hagamos presente su voluntad en nosotros. Para que nosotros también podamos meditar en su obra. Este día, en el día de hoy, podemos meditar en su obra. Parémonos. Hemos llegado hasta aquí, en este momento en la iglesia. Parémonos y meditemos. Meditemos qué hemos hecho. Cómo nos hemos puesto delante del Señor. Este es un momento para que también hagamos presente la voluntad de Dios en nosotros. Es interesante que en esta etapa de la iglesia vayamos pensando qué hemos realizado, qué hemos hecho hasta ahora. Si realmente estamos echando una mano
en la edificación del templo de Dios, y si realmente lo hemos hecho para adorar al Señor, porque trabajamos en su obra, no podemos ser sino para adorar al Señor, cualquiera que sea de los ministerios. Si hemos trabajado para adorar al Señor, o si lo hemos hecho de otra manera, ¿cuál ha sido el fundamento? ¿Cuál ha sido la actividad? Realmente, ¿por qué venimos todos los domingos al culto a escuchar la palabra de Dios? Porque vamos a las reuniones de oración. ¿Es una inercia que se ha creado en nosotros? ¿Es una actitud? ¿Es una actividad? ¿Es una forma de protocolo? ¿Es una forma que ya es intrínseca en nosotros? ¿Es una forma de actuar? ¿O realmente estamos yendo para adorar al Señor, para rendirle culto y adoración? Es importante que pensemos y quizá nos digamos a nosotros mismos que, bueno, es que he sido arrastrado por la velocidad de la obra y no he podido pensar. Es que he venido a los cultos y ha habido veces que sí, que lo he hecho por la costumbre, por la inercia. Puede ser que nos hayamos dado cuenta que que perdimos algún día la esencia de trabajar en la obra de Dios. Puede ser que lo perdimos. Puede ser que no hayamos entendido realmente que trabajar, vivir y estar en la iglesia del Señor es para adorar al Señor. Vengo aquí a las reuniones de oración, al culto, vengo a las actividades de la iglesia y se ha vuelto en mí todo un mecanismo, se ha vuelto en mí realmente una inercia, es algo repetitivo, es algo mecánico, realmente estoy pensando, pues realmente he perdido la dirección, he perdido por qué realmente tengo que llegar a adorar al Señor en mi trabajo, en la casa de Dios. Pues si es así, creo que es bueno, porque está llegando la sinceridad en tu corazón. Si es así, creo que es bueno. Pues entonces parémonos a meditar. Y meditemos y volvamos a la santa casa de Dios, con un corazón limpio, con un corazón santo. Volvamos a Él. Fijémonos en el versículo 16 a 18. Antes que sucediesen estas cosas, venían al montón 20 efas, y había 10. Venían al lagar para sacar 50 cántaros, y había 20. Os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo, en toda obra de vuestras manos, mas no os convertisteis a mí, dice Jehová. Meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová, meditad pues en vuestro corazón. El Señor es el que está haciendo recordar todo esto al pueblo. El Señor es el que está haciendo recordar al pueblo toda la escasez, todo el sufrimiento, que bueno, también lo hemos visto en la Génesis, que ha ocurrido en un principio. El Señor está haciendo recordar al pueblo que por su desobediencia estaba el templo abandonado, estaba el templo vacío, no había nadie en él. El Señor está haciendo recordar que su obra es más importante en su vida que cualquier cosa. Está haciendo recordar que por su desobediencia es su escasez.
están pasando penuria, están pasando escasez de parte del Señor porque han sido desobedientes a Él. Ante todo esto, veían los cultivos, no prosperaban, no crecían, buscaban efas y solo encontraban 10. Iban a buscar 50 cántaros de vino y solo encontraban 20. Esto era porque Dios les castigaba porque vivían realmente de espaldas a su voluntad, de espaldas a Dios. El mismo Dios, dice el versículo 17, que llevó al pueblo malos vientos. El viento solano es un viento ardiente, un viento caluroso, un viento sofocante que no es bueno para el cultivo. También les mandó tifoncillo, una especie de plaga de insectos y también granizo. Y no dejaban que este pueblo prosperara, no dejaban que este pueblo siguiera hacia adelante. Este fue el signo de tener la maldición de Dios junto a ellos, la maldición de Dios con ellos. El Señor se ocupó de que este pueblo no tuviera ninguna prosperidad en su vida. Estos eran signos, eran avisos para que el pueblo que estaba delante de Dios se diera cuenta de que no estaba bien con Dios. Se diera cuenta de que realmente el Dios que habían creído es el Dios todopoderoso, el Dios soberano que reina sobre todos los elementos del mundo, sobre todo. Esto dice el versículo 17, mas no os convertisteis a mí. No doblegasteis vuestra cabeza, no os convertisteis a mí. El versículo 18 dice, meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová, meditad pues en vuestro corazón. Nuestra actitud debía ser la misma. Debe ser en meditar en lo que hemos hecho con el Señor y para el Señor. Para que su Espíritu nos lleve a caminar y tener una posición delante de Él. Una posición más genuina, una posición más verdadera, una posición más auténtica, una posición realmente entregada, una posición, como dicen los puritanos, piadosa, una posición de adoración, hermanos. Dios promete bendecir a este pueblo, aún así. Dios promete bendecirlos. Desde el día que en adelante este pueblo meditara en su corazón, meditara en sus caminos, a partir de ese día yo os voy a bendecir, dice el Señor. A partir de este día, que este pueblo meditaba y escuchaba la voluntad de Dios. Si has escuchado la voluntad de Dios y puedes meditar en Él, el Señor envía bendición a su pueblo. Al haber escuchado, ¿se habéis tenido en cuenta las palabras de Dios? ¿Se habéis tenido en cuenta que seréis conducidos de maldición a bendición? Porque aquí está la fidelidad de Dios con su pueblo. Aquí está la misericordia de Dios. Por tanto, el versículo 19 encontramos garantizada toda la bendición de Dios. Dios es un Dios de misericordia. Versículo 19. No está aún la simiente en el granero, ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía, desde este día os bendeciré. Él les da la promesa si hacen lo que Él les dice. O sea, si este pueblo obedece a lo que está diciendo el Señor, si este pueblo medita, si este pueblo realmente se entrega de corazón al Señor, el Señor les bendecirá. Aunque todavía ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido, aún no están presentes, no están en el granero,
aún no se había recogido, porque era el mes de diciembre y el producto estaba sembrado, pero no era fecha para recoger la cosecha. Pero Dios les promete más: desde este día os bendeciré. Han sido desobedientes, como algunos de nosotros. Han sido con un corazón sucio, con un corazón incrédulo, con un corazón que no ha agradado al Señor. Pero si escuchas mi palabra, dice el Señor, si te arrepientes desde hoy mismo, verán bendición. Verán bendición. La gracia de Dios vence por encima de todo al pecado. La gracia de Dios quita la contaminación de su pueblo. La gracia de Dios es superior a lo inmundo que hay en ti. Aunque Dios los disciplina, aunque Dios disciplina a su pueblo, al final la misericordia triunfa sobre el juicio. Hermanos, Dios está dispuesto a bendecir de todo corazón aquel que se arrepiente. Aquel que se arrepiente por no haber tenido un corazón transparente y agradable al Señor. Y ha estado edificando su obra, pues quién sabe, quizá por sí mismo, quizá por costumbre. Dios está dispuesto a bendecir de todo corazón a su pueblo. Y desde este mismo momento comienza a recibir bendición. Desde el momento en que se arrepiente una persona, comienza a recibir la bendición de Dios. Dios no les dice cuando os bendeciré cuando terminéis de construir el templo. No, el Señor no dice eso. El Señor dice desde hoy. Desde hoy os bendeciré. Desde el día mismo en que te arrepientes, comienzas a recibir la bendición de Dios. Mas desde este día os bendeciré. ¿Acaso no es lo que Dios ha hecho siempre? ¿Acaso no es lo que sabemos y hemos sabido siempre del Señor? ¿No es lo que hemos conocido siempre de Dios? ¿Acaso no es lo que Dios siempre ha hecho con nosotros? Aunque nosotros éramos inmundos, aunque nosotros delante de Dios amamos más a Dios, más al pecado que a Dios, Dios proveyó salvación por medio de Cristo. Dios puso al que no conoció pecado por nosotros y lo hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Y desde este momento, desde el momento de nuestro arrepentimiento, el creyente tenemos relación con Dios. Tenemos pureza en el corazón. Tenemos la vida eterna. Pero lo malo de todo es que escuches todo esto y al final no te arrepientas. Y al final continúes con tu corazón, continúes trabajando en la obra de Dios de esta manera. Desde este momento hemos pasado de muerte a vida. En el momento que nos arrepentimos, desde este momento somos justificados delante de Dios. Somos libres de culpa delante de Él. Somos herederos de Dios, coherederos de Cristo. Así dice la Escritura. De cierto os digo que el que oye mi palabra y cree el que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Hermanos, Dios no solo espera que le demos la prioridad, como empezaba
este capítulo de Evangelio. Dios no espera que Él sea solamente la prioridad en nuestras necesidades básicas, que sea la prioridad en la comida, la prioridad en la bebida, la prioridad en el vestido. Él no espera que sea la prioridad sobre todas esas cosas. Dios también espera que obedezcamos su palabra. Dios, que obedezcamos su palabra. Que le sirvamos con todo esfuerzo y dedicación. Que seamos un pueblo santo que edifique una casa santa. Sirve a Dios con todo esfuerzo, sirve a Dios con toda pasión y pon obediencia en Él. Pon obediencia y arrepentimiento en todo tu camino. Porque gracias al Señor, gracias a Dios, el amor de Dios está en ti por medio de Cristo Jesús. El Señor bendiga su palabra, hermano.